Comprendiendo el lenguaje JavaScript conforme muchos desarrolladores avanzan en sus carreras, van usando gran cantidad de elementos del lenguaje. En muchos casos, sin embargo, esas habilidades no van más allá de niveles básicos. Programadores de Java y C# creen tener un sólido conocimiento de cómo funciona JavaScript. Pero esto es una trampa. Comparado con otros lenguajes, JavaScript está mucho más orientado a funcionalidad. Algunos conceptos difieren de otros lenguajes. Las funciones son como objetos. Estas funciones se pueden tratar como si fuesen valores literales, pueden ser referenciadas por variables, e incluso pasadas como argumentos de otras funciones. También una función puede ser devuelta como el valor de retorno de otra función. El lenguaje JavaScript se originó como un lenguaje para funcionar en el navegador, en el lado del cliente. En la actualidad ya no es solo para el navegador. Puede ejecutarse en muchos entornos. Esto es gracias a que se creó el intérprete Node para JavaScript. Se puede ejecutar en el lado del backend y en aplicaciones de escritorio y más entornos. Se puede crear incluso un videojuego con JavaScript, utilizando el canvas de HTML5. Luego este juego puede trasladarse al escritorio con un framework como Electron o al smartphone con algún framework como PhoneGap. Juegos HTML5. Si quieres hacer un juego en 3 dimensiones puedes incluso hacerla usando JavaScript y la librería 3JS. Hay muchas librerías que te ayudan a hacer videojuegos en lenguaje JavaScript para la web o bien para otras plataformas. Si lo que quieres hacer es un videojuego en 2 dimensiones, una librería buena es Phaser que te ayuda a crear de forma más rápida. Buenas prácticas. Las buenas prácticas incluyen comprobación, análisis de ejecución y depuración. La comprobación sirve para asegurar que el código funciona según lo previsto. La principal herramienta que podemos usar es alguna función que muestre un mensaje de error en consola cuando no da el resultado esperado. Esta función la podemos crear nosotros mismos. Se trataría de hacer una función que reciba una condición como premisa y si es falsa mostraría el error. El análisis de ejecución es otra práctica importante que usaremos para medir cuánto tiempo tarda en ejecutarse el código. Físicas con JavaScript. Además de hacer juegos, también podría interesarte programar físicas usando JavaScript. Hay varias razones para que pueda interesarte. Puedes crear efectos de animación realistas. Puedes construir simulaciones y modelos. Incluso puedes generar arte con el código. Afortunadamente, programar físicas no es tan difícil como podrías imaginar. Las leyes físicas pueden escribirse como ecuaciones. Luego se pasan a pseudocódigo, después a algoritmos y finalmente a código JavaScript. Lo que queremos es hacer que los objetos de una escena se muevan e interactúen de acuerdo a las leyes de la naturaleza o leyes físicas, y para eso solo hay que saber qué fuerzas intervienen en los movimientos de la escena y qué objetos interactúan. En resumen, las ecuaciones físicas se convierten en código de programación. Seamos algo más específicos. Podríamos hacer una animación o bien una simulación. La animación es una escena que cambia con el tiempo. Pero no importa cuántas veces le demos al play, la animación siempre tiene el mismo inicio y el mismo final. Todo ocurre exactamente igual. Pero si lo que hacemos es una simulación, tiene interacción con el usuario y además tiene realismo. Una simulación, a diferencia de la animación, permite al usuario experimentar cómo funcionan las cosas. Se pueden hacer simulaciones muy básicas para iniciarse mediante Canvas usando el lenguaje JavaScript. No necesitas añadir ningún plugin. Puedes comenzar por escenas sencillas como una pelota que rebote en una pared, por ejemplo. El primer paso es identificar qué principios físicos se aplican a la escena que estés modelando. Hemos hablado del Canvas. Pero aclaremos lo que es. Es una etiqueta de HTML5 que permite mostrar gráficos. El Canvas crea un lienzo o pizarra en cierto modo y en ella se puede dibujar tan solo indicando las órdenes adecuadas de JavaScript. Como añadimos JavaScript a una página HTML5, puedes hacerlo de dos formas. La primera es meter el código dentro de dos etiquetas script. La segunda es mediante un archivo externo que contiene el código y que lo asociamos al archivo HTML mediante una etiqueta.